Ahí parece risa, ¿no? Alegría. Provocó alegría. Segunda pregunta. ¿Qué te evocó? Esto entra más en el ámbito de lo racional, de lo mental, digamos. Me evocó, por ejemplo, un jardín con muchos tulipanes. ¿Has estado ahí? No, no. Ah, bueno, es una evocación, te imaginaste eso, ¿no? Oh, no, a mí me evocó el momento en que me casé. Ah, eso sí te sucedió, eso es un recuerdo, pero también se mueve en el ámbito de la mente. Dice otro, no, pues yo lo que pensé fue tal cosa, una frase. Ah, bueno, una frase fue evocada por esta pieza. Pues aquí en la evocación, así como en el que me provoca es un sentimiento, en el que me evoca es algo que tiene que ver con la parte mental, digamos, que puede ser un recuerdo, algo imaginado o una frase. ¿Sí? Y por último, ¿a qué me convoca? ¿De qué me dieron ganas cuando estaba yo delante de esta pieza musical? Sí, sí, sí. ¿Cómo diferencias el que me provoca y el que me evoca? Por ejemplo, a ver, voy a poner pausa en esa para hacerlo con el ejercicio mejor. Sí, te va a quedar más claro, mucho más claro. Para eso es el ejercicio precisamente. ¿Sí? Puedes sentir, así de entrada, sentimientos, cosas en mi mente y cosas en mis deseos. Mi voluntad, o sea, el ámbito afectivo, mental y volitivo, racional y volitivo. El asunto es dejarnos tocar, como decían hace rato, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahora sí, señores y señoras, jóvenes y jóvenes, vamos a les voy a pedir que vayan poniendo sus cosas o sea, que se levanten un ratito más bien. Esperamos que te ayude a despejar. Sí. Es que el lugar se tiene que calentar también este lugar y es sábado, terminamos la semana de trabajo, de estudio, así que si están cansados siéntanse muy normales. No somos gallinas ponedoras, ¿verdad? Nos cansamos, hasta los jóvenes se cansan, ¿verdad? La gran verdad. Pues bueno, vamos a hacer un ejercicio así sencillo. Vamos a tomar nuestras manos debajo, como si estuviéramos poniendo ya nos dimos cuenta de varios aprendizajes que hay en torno a este asunto de la experiencia musical y la diversidad y muchas otras cosas. Vamos a hacer un pequeño resumen al comenzar y a darles la técnica que utilizar. ¿La del agua cómo se llama? Golden Heart, o sea, corazón dorado. Viene en un disco que se llama Relaxing Heart. Por allá afuera creo que hay café y algunas cositas. De hecho por ahí están los nombres, ¿verdad? Bueno. Vamos a entrar ahora ya a la parte de práctica espiritual más específica. Los ejercicios anteriores nos pudieron haber enseñado algunas cosas. Una, por ejemplo, es que, ¿cómo decir? No podemos quedar inmunes, o no quedamos inmunes el ser humano ante la experiencia artística. Algo nos pone delante, ¿no? O vemos del autor. Otra es que cada quien va teniendo diferentes experiencias de acuerdo a su contexto, con la misma obra. Y ese contexto, como es dinámico, puede cambiar con el tiempo, ¿verdad?
Otra, la experiencia no es unívoca en la misma persona. El mismo estímulo musical produce en la persona diversos movimientos interiores al mismo tiempo o en la misma pieza musical, ¿verdad? Que la persona se va dando cuenta. Bueno, vamos a ver, ¿cómo puedo decir lo que sigue? La intuición de San Ignacio era la siguiente: Dios se comunica con el hombre no de manera externa al hombre. Todo lo que tenemos como revelación de Dios escrita, por ejemplo las Sagradas Escrituras, es el resultado escrito de una revelación interna que tuvo la humanidad antes de escribirla. O sea, el primer libro escrito por Dios no fue el Génesis o el Éxodo, fue la vida misma del ser humano y la historia. El ser humano, cuando asume eso y se da cuenta que hay alguien más en su historia ayudándole a escribirla, se le revela, escribe. Pero bueno, la experiencia más primigenia del cristianismo es decir, Dios se revela al ser humano directamente. Cuando Cristo lo que hizo fue decir, ¿saben qué? No necesitamos al sacerdote para unirnos con Dios. Lo necesitamos para otras cosas, pero no para unirnos a Dios. Sí, vaya, hay una función ministerial y un servicio que presta el sacerdote, pero no el de unirnos a Dios. Ya estamos unidos. Sí, es importante. Entonces San Ignacio era de esos que decía, bueno, pero ¿cómo funciona ese asunto, verdad? Y San Ignacio se empezó a dar cuenta que de estos movimientos que todos experimentamos ante la realidad, que nos evocan, provocan, convocan, esto ya es palabra moderna, no es de San Ignacio, pues, pero en todos estos movimientos internos de la persona había unos que por ciertas características que luego vamos a ver, decía, es que esto me suena, tiene una densidad trascendente tal que yo digo, esto viene de Dios, y se da en mi interior, delante de la realidad. ¿Por qué digo todo esto? Se da en mi interior, delante de la realidad, porque no es algo desencarnado, ahistorizado en las nubes. No, se da delante de la realidad en la que la persona se está moviendo y enfrentando. Entonces, el arte, como toda realidad, puede ser un buen mecanismo para un buen medio o un espacio para unirnos a Dios. Dice San Agustín que el que ora cantando ora dos veces. Por ejemplo, ¿no? En nuestra parroquia indígena, una parroquia que tenemos nosotros los jesuitas del norte de Veracruz, esa es oración para ellos. Están orando. Yo no sé si cantar y danzar sea orar 3 veces, ¿verdad? Sí, 4, ¿no? Sí. Muy sencillo, no se necesita hacerlo con grandes conocimientos, ¿verdad? Pues es otra cosa lo que importa aquí. Según la intuición cristiana y ignaciana, Dios se comunica al hombre a través de lo que se mueve en el interior de éste cuando se encuentra con la realidad. ¿Sí? Por eso, el encuentro orante tiene 2 elementos fundamentales: la afección y la inteligencia. Es decir, la realidad me afecta, de cierto modo. Toda realidad nos afecta, o sea, no somos de hule, ¿verdad? Y el otro elemento es la inteligencia. La afección es el dinamismo a través del cual la realidad despierta movimientos interiores en la persona, así lo definiría yo.
Pueden ser de tipo mental, sentimental o volitivo. Confer, los 3 cajones del impresionismo que ya vimos ahorita. Y es una palabra que utilizamos normalmente. Esto me afectó de tal modo. Esto otro me afectó de tal modo. Esto no me afecta. Quedé muy afectado por tal situación. ¿Sí? Siento afecto por tal persona, ¿verdad? También. La intelección nos permite leer eso que se mueve interiormente, es decir, leer la forma que fui afectado por esa realidad. Y así descubrir su trascendencia. ¿A dónde me está llevando esto que me afecta? Del intus legere, latín, leer dentro. Inteligencia. De tal manera que una persona inteligente no es una persona que sabe muchas cosas, o que hace una descripción fantástica de algo, es muy buena y con todos los elementos. No. Es una persona que sabe leer internamente en la realidad, la de otros y la suya propia. Que es capaz de decir, me siento así, me siento enojado, me sentí frustrado, me sentí muy alegre, nacieron en mí deseos de tal cosa, recordé esto. Esa es una persona inteligente, porque sabe leer y poner nombre a lo que le está pasando. Por eso, la oración para Ignacio tenía esos 2 elementos: la afección y la inteligencia. Normalmente en los procesos religiosos se quieren decantar más a una o a la otra. Para Ignacio era muy